Dios les bendiga, hermanos. Estamos retomando las clases de nuestra escuela dominical y bueno, recordando un poquito las clases que hemos visto, como es la ideología de género, como es el movimiento feminista. El último tema que vimos fue el modelo bíblico del matrimonio. Ahora vamos a entrar a nuestra lección número 6, que es el divorcio y el recasamiento. Igual yo les recomiendo que tengan la Biblia a la mano porque vamos a ver varios pasajes. Vamos a ver estos temas que no son nada ajenos a nuestra sociedad, a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Cómo podemos enfrentar esta situación de divorcio y recasamiento, todo a la luz de las Escrituras. Vamos a ver que el divorcio siempre ha estado presente a lo largo de la historia y que ha sido algo en todos los estratos sociales. Igual lo veíamos en menor cantidad que alguna persona divorciada o vuelta a casar estuviera en la iglesia, pero la realidad es que esta situación de divorcio tristemente es en aumento. Y entonces nosotros como cristianos, ¿cómo debemos manejarnos en esa situación? Las cifras hablan fuertemente, viéndolo de una manera global. Bélgica es el país con más divorcios, pero igual México tiene números bastante interesantes. De una década a otra han aumentado bastante el número de divorcios. Simplemente aquí en las estadísticas que nos da INEGI dice que del 2000 al 2010 había 688,000 casos de divorcio. Y luego nos da la siguiente cifra: del 2010 al 2017 había una cantidad de 910,000 casos de divorcio. Ahora vamos a ver, según INEGI, cuáles eran los motivos, que esto es lo que también es bastante alarmante. Los motivos de divorcio de esas personas, decía, por ejemplo, 3,216 personas fueron divorciadas por infidelidad, por adulterio, más tanto 377,000 personas hablaban de un divorcio por mutuo acuerdo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a reflexionar? Que la cantidad se ha disparado bastante por mutuo acuerdo. ¿Hasta dónde nos llega a hacer reflexionar el grado de compromiso que tenemos ante esta situación? Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, hemos aceptado seguir a Jesús, hemos aceptado negarnos a nosotros mismos para seguir su camino. ¿De qué nos está hablando estas cifras? Aquí no nos dice si esas personas que están divorciadas son cristianas, son creyentes o no, pero los números son bastante fríos, los números son bastante comunicativos. ¿Qué nos está diciendo? ¿En qué sociedad nos estamos desenvolviendo? Ahora, nosotros como seguidores de Jesús que estamos estudiando su palabra, ¿qué opciones podemos ofrecerles a estas personas? Porque el día de mañana igual puede estar una persona divorciada, que no creyente, que puede llegar a la iglesia. ¿Cómo podemos recibirla? Simplemente es un tema pues no ajeno a nosotros, porque siendo honestos, ¿cuántas personas conocemos en una situación así de divorcio? O que ha pasado por su mente, que ha pasado también algún caso conocido de divorcio. Hermanos, también aprovecho para explicarles cómo va a estar la mecánica de los ejercicios que vamos a manejar. Al final de la lección les vamos a hacer unas preguntas que las respuestas ustedes tienen que mandarlas a mi correo para checarlas. Es tarea prácticamente para que ustedes lo puedan hacer en casa, hacer partícipes pues a los familiares, a los niños, pueden también pedirle su opinión. Esto es con finalidad de que estemos poniendo pues en práctica lo que estamos viendo en la lección, pudiéndolo aplicar. Y entonces contesten las preguntas, me la mandan al correo y así es como vamos también a estar haciendo, más bien analizando el crecimiento o el aprendizaje de la lección, ¿sí? Bueno, hoy reafirmaremos los fundamentos bíblicos de la relación matrimonial y analizaremos lo que la palabra enseña respecto al divorcio y al recasamiento. Recordemos esta situación de la lección pasada también,
los propósitos de la relación matrimonial, el por qué Dios hace al hombre y a la mujer con finalidad del matrimonio. Un propósito es que sean complemento. Le haré ayuda idónea para él, dice en Génesis 2:18. El otro propósito es la procreación. Dice en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. También otro propósito del matrimonio es reflejar la imagen de Dios. Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el último propósito es propagar el conocimiento de Dios, ¿sí? Aquí viene una de las preguntas para que las puedan contestar también de tarea. ¿Cómo se cumple hoy con los ideales divinos para el matrimonio? Ya una vez que escuchamos los propósitos de Dios para el matrimonio, ¿cómo es que se cumple hoy con los ideales divinos para el matrimonio? Esta es una de las primeras preguntas que se queda de tarea para que contesten en su casa y la manden en correo. Vamos a entrar a la lección iniciando con el divorcio. ¿Cuál es la definición del divorcio según, por ejemplo, la Real Academia Española? Dice que es la separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. Ya que conocimos el concepto de divorcio, ¿por qué se divorcian? Vamos a ver algunos de los motivos del cual viene la separación o el divorcio. Primero, el primer motivo del cual se divorcian es por las cuestiones económicas, por la situación de dinero. La otra parte que también conlleva el divorcio es la infidelidad, falta de comunicación. Otro de las situaciones que llevan al divorcio son matrimonios a corta edad, pobreza, desempleo, bajo nivel de educación y también, lleva a la violencia. Y otro factor, por más mínimo que sea, pero que también es motivo de divorcio, es el ronquido insoportable de uno de los cónyuges o la falta de higiene personal, ¿sí? Esos son algunos de los motivos por el cual hay divorcio, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Aunque parezca que el divorcio en realidad no es el problema en sí mismo, más bien es el resultado de toda esta situación, es el conjunto de inconvenientes, desavenencias y problemáticas que llevan a las personas involucradas, pero también a las personas externas, llámese los familiares de las personas que están pasando por esta situación. Sumado esto a la ausencia de Dios en la intimidad del hogar, vemos en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso es lo que nos comenta Jehová. Entonces, la ausencia de Dios en un matrimonio ya es una situación también para el cual pensarse. Dios ha destinado que la relación matrimonial sea permanente, como la relación de Cristo con la iglesia. Lo vemos en Efesios 5:31 al 32. El matrimonio es una unión de por vida, un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. Además, podemos enfatizar en Malaquías 2:16, donde se nos dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Ahí nos está hablando de la postura de Dios acerca del divorcio. Nos está diciendo que lo aborrece. Dios es muy claro en su palabra. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento acerca del divorcio? Dice una frase: serán una sola carne. Esto habla de la unión matrimonial que es para toda la vida. Sin embargo, Moisés permitió al hombre dar a la esposa carta de divorcio. Lo vemos en Deuteronomio 24:1. El motivo generalmente tenía connotaciones morales. La causa debía excluir el adulterio, porque este tipo de ofensa pues tenía como castigo la muerte. Acuérdense que pues las apedreaban. Lo podemos ver en Deuteronomio 22:24.
Se cree que la causa más común del divorcio en el Antiguo Testamento era el tema de la esterilidad de la mujer, pero al parecer los hombres empezaron a abusar de esta medida, lo cual provocó el desagrado divino, como lo veíamos en Malaquías 2, 14 al 16, ya que van en contra del ideal. El ideal de Dios era permanecer el matrimonio, ahora sí que hasta que la muerte los separara. Ese era el principio que Dios estableció. ¿Qué enseña Jesús? En el tiempo de Jesús existían dos posturas establecidas por dos rabinos. Una era la postura de Gilel el Sabio, que estableció que el divorcio debía permitirse por casi cualquier motivo. Hasta el mínimo detalle en la mujer podría causar un desagrado en el hombre, y entonces esta era una razón suficiente para que hubiera el divorcio. Después viene la otra postura, que era la de Shammai, quien trató el asunto en términos más conservadores y admitiendo el divorcio solo en casos de infidelidad. Cuando a Jesús se le pregunta sobre el tema, cuando fue cuestionado sobre este tema, afirmó que Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza de los corazones israelitas, ¿sí? Pero el Señor sostuvo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces el maestro enfatizó el propósito del matrimonio al decir que al principio no fue no era lo del divorcio. Así, el ideal divino es que el matrimonio dure toda la vida y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es muy importante que tengamos este versículo a la mano, es en Mateo, porque dice aquí, salvo por causa de fornicación. Es muy importante diferenciar fornicación y la palabra adulterar. Adulterar se da cuando dos personas están casadas y alguna persona tiene una relación extramarital. Pero después viene la fornicación. La fornicación está hablando de un comportamiento inmoral sexual. Llámese una relación homosexual, llámese una relación de incesto. Está hablando de inmoralidad sexual. Es muy importante porque más adelante vamos a checar que definamos y que diferenciemos fornicación y adulterio. Jesús dijo en estos versículos que nadie debe divorciarse de su cónyuge sino por causa de fornicación. Recordemos, anteriormente decía que la fornicación venía de la palabra del griego poneia y se refiere a la inmoralidad sexual. Esto abarca el adulterio, la promiscuidad, que estos son temas pues aún mucho más fuertes que en sí la palabra del divorcio. El divorcio es menor frente a una situación de inmoralidad sexual intolerable, ¿sí? El creyente puede considerar el divorcio solamente como último recurso y solo por causa de infidelidad, nunca como una excusa para casarse con otra persona. En Marcos 10, 11, 12 dice, Él les dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Se debe prohibir terminantemente el divorcio cuyo propósito inmediato es el casarse con otra persona. Esta pregunta es para la tarea. ¿Cuál será hoy en día la causa más grave de divorcio? ¿Qué soluciones propondría usted a este problema? Ahora vamos a entrar en el tema del recasamiento. En Génesis 2:24 tiene una palabra que dice se unirá. En el hebreo la palabra es davak. Aquí se refiere a algo como mantenerse ligado, como permanecer juntos, mantenerse firme, pegarse o adherirse. Entonces hace alusión al acto de pegar como si fuera como un cemento, a estar soldados de tal modo que no pueden separarse sin daño mutuo. Eso es muy importante, sin daño mutuo. El recasamiento.
¿Hasta dónde la Biblia está de acuerdo con el acto de contraer nuevas nupcias? El que una de las partes sea inocente le da libertad de volverse a casar. Estos son las respuestas que necesitamos ver a la luz de la palabra. Y lo podemos encontrar en estos pasajes bíblicos como Mateo 5:32, como Mateo 19:9, en Marcos 10:11 o en Lucas 16:18. Él quiso Jesús quiso subrayar que no es cosa ligera ante Dios el divorciarse y el volverse a casar, porque se está despedazando el ideal divino. Recordemos que el ideal divino es que el matrimonio dure para toda la vida. El divorcio es uno de los más grandes problemas en la vida de los seres humanos y aún así una de las partes es inocente. Es permitido el casamiento de personas divorciadas bajo ciertas circunstancias. Si después del divorcio uno de los cónyuges se muere, puede casarse de nuevo. Vamos a verlo en la Biblia. Romanos 7:2 dice: porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. También lo menciona en 1 Corintios 7:39. La esposa está ligada mientras viva su esposo, pero si su esposo muere, está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Este es un caso muy concreto en el que está permitido el recasamiento. Cuando uno de los cónyuges muere, cuando una persona es viuda, puede haber opción del recasamiento. También vemos otro panorama muy concreto en el que se permite el recasamiento. Es cuando un incrédulo divorciado se convierte. Aquí hay opción de que se pueda dar el recasamiento. Cuando dos incrédulos se han divorciado y después se convierte uno de ellos y ninguno de los dos se ha casado de nuevo, el creyente debe procurar restaurar su matrimonio. Si el incrédulo se rehúsa a hacerlo, entonces se debe tomar como un caso según describe la Biblia en 1 Corintios 7:15. La Biblia no exige que la persona se case de nuevo. Solo aquellos que tienen base bíblica les es permitido hacerlo. Estas personas deben entrar en un segundo matrimonio con cautela. Pocas veces fracasa un matrimonio en que uno de los cónyuges es totalmente libre de culpa. La persona que solicita casarse de nuevo debe demostrar una actitud de arrepentimiento por cualquier cosa que haya causado el fracaso del matrimonio original. Debe recibir el consejo de la iglesia para evitar la repetición de actitudes y acciones destructivas. La persona que vuelve a casarse después de un divorcio por razones no bíblicas, está en una culpabilidad delante de Dios y entonces está cometiendo adulterio, como lo vimos en Mateo 5:32. Y ya vamos cerrando el tema. Vamos a checar 3 problemas espirituales que causa el adulterio. Como lo vimos o como lo podemos leer en Proverbios 5, del 3 al 5, dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, y sus pasos conducen al Seol. Estamos viendo en estos versículos 3 problemas espirituales que conlleva el adulterio. En número 1, la dulzura se convertirá en amargura. Es como la historia del huerto del Edén, en Génesis 3:6. Lo que sedujo a Eva se convirtió en un veneno mortal para su vida. De la misma manera sucede cuando se rompe con el orden establecido por Dios en el matrimonio. Número 2 dice: una espada perfectamente afilada lesionará y dejará una profunda herida que no dejará de sangrar, tanto en el cónyuge que abandona el pacto matrimonial como en el que es repudiado. Tercer problema, dice: inicia un proceso descendente hacia la muerte, primordialmente una muerte espiritual.
En conclusión, en cuanto al divorcio y el recasamiento, es urgente retomar el diseño original divino para el matrimonio. No habrá felicidad verdadera fuera de la voluntad de Dios. Eso nos tiene que quedar bastante claro. Esa debe ser siempre nuestra postura. Ante una sociedad hedonista, narcisista, tenemos que siempre preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y tener claro que es el amor al prójimo un mandamiento de Dios. Los placeres momentáneos del adulterio pronto desaparecen, pero la tristeza que se cosecha es muy duradera. Entonces pensemos en dónde queremos pasar la eternidad. Hermanos, esta lección tiene varios versículos. Es muy importante que los busquen, que los profundicen. Siempre tenemos que ver el contexto en el que se dijo el versículo, en qué momento se estaba diciendo, a quiénes estaba hablando, qué situación estaba Jesús o Pablo, ya sea el caso de los versículos. Es muy importante, eso nos va a dar un panorama más profundo, nos va a dar un panorama más acercado a lo que Dios quiere que entendamos de su palabra. Por ahí durante la lección hice varias preguntas. Es bien importante que las resuelvan, que las mediten y que me manden su conclusión, su reflexión al correo para estarla checando. Y también es bien importante que aprendamos de estos temas para poder también llevar a alguien más una palabra de vida y sobre todo un crecimiento espiritual en nuestro camino hacia Jesús. Así, hermanos, terminamos nuestra lección número 6. Gracias por su atención. De antemano quiero mencionarles que pues es la primera vez que estamos haciendo este formato digital. Damos gracias a Dios porque tenemos los recursos para poder seguir aprendiendo de la palabra en nuestros hogares. Entonces, es la primera vez que estamos grabando. Perdonen, disculpen si notan cierto nerviosismo, pero bueno, sobre la marcha nos vamos a ir adaptando a este nuevo formato. Lo ideal es darle continuidad al aprendizaje de la palabra de Dios. La próxima lección será la revolución digital, va a estar a cargo de nuestro hermano Daniel y bueno, vamos a estarnos adaptando a este formato digital mientras la contingencia continúe. Igual yo les invito a que sigan meditando en la palabra de Dios en sus casas, que nuestras oraciones no cesen por esta situación, que no dejemos de orar por nuestra nación, por nuestras autoridades y también por nuestra congregación, que ahora la iglesia será pues en nuestra casa y Dios en cada una de las casas. Dios les bendiga, hermanos. También igual si a través del correo me quieren hacer llegar sus comentarios, sugerencias, también es muy importante porque también nos sirve a todos para seguir en crecimiento, para seguir en la misma sintonía, que es, recuerden, salvaguardando nuestra sana doctrina ante las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan buen día.